Hola, soy Ramón. Trabajaba como electricista desde hace varios años, pero ese día sentí algo diferente desde el momento en que entré al Templo Mayor en Ciudad de México. Había sido llamado para revisar unas luces del museo que estaban fallando. Y aunque conocía el lugar de día, recorrer sus pasillos vacíos y oscuros por la noche me causaba una mezcla de respeto y nerviosismo. Cargaba mi mochila con herramientas y linternas, el frío de la piedra me llegaba hasta los huesos, y el eco de mis pasos parecía multiplicarse entre las paredes antiguas. En aquella tarde estaba prácticamente solo. Solo había algunos empleados en el lugar. El museo estaba cerrado por reparaciones eléctricas y yo estaba ahí justamente para eso. Al principio, todo parecía normal. Las lámparas parpadeaban y el zumbido eléctrico llenaba el silencio, pero de pronto noté un brillo extraño. Era una luz azul, intensa, que se movía sin patrón fijo por el corredor principal del museo. No podía creerlo, y mis primeros pensamientos fueron técnicos: alguna falla en las lámparas, un reflejo en el vidrio de alguna vitrina. Pero a medida que me acercaba, la luz se elevaba del suelo, flotando en el aire, como si tuviera vida propia. Mi corazón empezó a acelerarse, y a la vez sentí una curiosidad que me impulsó a seguirla. La llama azul se deslizaba entre las piedras gastadas, iluminando relieves antiguos y figuras de guerreros talladas en los muros. Todo a su paso adquiría un tono frío y casi irreal. Respiré hondo, tratando de convencerme de que eran mis ojos jugando trucos, pero la claridad y el color intenso me hicieron pensar que estaba ante algo que no podía explicarme. Mientras avanzaba, me fijé en los detalles cotidianos que solía ignorar. Una grieta en el piso que siempre había notado de día, la textura áspera de los muros y el olor a piedra húmeda que impregnaba el museo. Mis manos sudaban y el peso de la mochila me recordaba que estaba solo, aunque no quería dar marcha atrás. Cada paso que daba, la llama azul parecía abrirse camino delante de mí, guiándome como si me esperara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me detuve frente a una sala mayor, más antigua que el resto, con vitrinas llenas de cerámicas y objetos ceremoniales. La luz azul giró en el aire y descendió hacia el centro del salón, como invitándome a acercarme. Mis pensamientos estaban divididos entre la fascinación y el miedo. Mi cuerpo quería retroceder, pero mis ojos no podían apartarse de esa luz que parecía tener conciencia propia. Fue entonces cuando comprendí que no estaba frente a un simple fallo eléctrico ni a un reflejo pasajero. La llama azul tenía intención, y mi instinto me decía que seguirla me llevaría a algo que nunca había imaginado. El silencio absoluto del museo se volvió opresivo, y el único sonido era el de mi propia respiración, mezclado con un leve zumbido en los oídos que no había notado antes. Avancé un poco más, consciente de que algo en aquel lugar estaba despierto, observando mis movimientos, y que mi vida rutinaria como electricista acababa de cruzar un umbral que no podía ignorar. Seguí la llama azul por el salón principal, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba con cada paso. De pronto, comenzaron a llegar sonidos que no había escuchado antes, cánticos antiguos en náhuatl, suaves al principio, como un murmullo lejano, pero que poco a poco se volvían más claros, más insistentes. Era un idioma que no comprendía, pero que de alguna manera resonaba dentro de mí, como si las palabras mismas quisieran atravesar mi cabeza. El sonido me provocó un dolor punzante en los oídos, una presión extraña que hacía vibrar mis sienes, y sentí vértigo. Me apoyé en una columna de piedra, tratando de mantener el equilibrio, mientras el zumbido de los cantos aumentaba, envolviendo todo el espacio. Mis ojos seguían la luz azul, que ahora parecía danza sobre el aire, moviéndose de manera impredecible, pero siempre llamando mi atención, guiándome más adentro del museo.
A medida que avanzaba, percibí sombras en los rincones que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Mi mente luchaba por comprender lo que veía, cada detalle cotidiano, como las vitrinas llenas de cerámicas o los relieves de guerreros antiguos, adquiría un aire extraño, casi vivo. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío recorría mi espalda. Por un momento, pensé en dar la vuelta, pero algo dentro de mí insistía en seguir adelante. Sentí emociones que no reconocía como propias: temor, reverencia y una tristeza profunda que me embargaba sin razón aparente. Era como si la historia del lugar se filtrara en mi cuerpo, transportándome a tiempos que nunca había vivido. Cada paso que daba, la llama azul parecía responder, elevándose un poco más, iluminando símbolos en los muros que ahora parecían más antiguos y cargados de significado. Llegué a un espacio donde el suelo estaba cubierto de mosaicos y la luz azul se posó en el centro, proyectando reflejos que se movían como olas sobre las paredes. Sentí un mareo intenso, como si el aire mismo girara a mi alrededor, y las voces en náhuatl se mezclaban con un zumbido en mis oídos que amenazaba con hacerme perder la conciencia. Mis piernas temblaban y me aferré a una vitrina con todas mis fuerzas, respirando con dificultad, mientras mi mente intentaba procesar lo imposible. No había nadie más allí, solo yo y esa presencia que se hacía cada vez más tangible, y la certeza de que algo en el templo mayor no pertenecía a este tiempo. Cada reflejo de la llama azul parecía contar una historia que yo no debía conocer, y sin embargo, me encontraba atrapado, queriendo mirar más, temiendo lo que pudiera descubrir. El miedo y la fascinación se mezclaban en mi pecho. Sabía que estaba ante algo que trascendía la vida cotidiana, algo que no podía explicar con lógica ni experiencia. Mi instinto gritaba que me detuviera, pero mis pies seguían avanzando, y la luz azul, silenciosa pero insistente, parecía invitarme a entrar en un mundo donde lo antiguo y lo desconocido se encontraban. Sentí que todo a mi alrededor se volvió más pesado, y un frío profundo me recorrió la espalda cuando la llama azul comenzó a rodearme completamente. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, y cada respiración me costara un esfuerzo que antes no había sentido. Mis manos temblaban y mis ojos no podían apartarse de la luz que parecía palpitar con vida propia, iluminando los muros y el suelo con un tono que no pertenecía a este mundo. De repente, empecé a ver figuras translúcidas flotando frente a mí. Eran guerreros y sacerdotes antiguos, con tocados de plumas, armas ceremoniales y rostros graves, que permanecían suspendidos en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. No era un sueño ni un efecto de la fatiga. Podía distinguir detalles de sus vestimentas, los tatuajes en la piel y los símbolos que portaban en las manos. Cada figura parecía mirar hacia mí, pero sus ojos no eran de miedo ni de enojo, sino de una intensa concentración, como si quisieran mostrarme algo que no comprendía. Mientras observaba, escenas de otros tiempos comenzaron a invadir mi mente. Ritos, sacrificios, estrategias de batalla y nombres que nunca había escuchado, pero que ahora resonaban con claridad. Sentí miedo, sí, pero también una especie de reverencia y fascinación que me impedía moverme. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío recorría mi frente y mi espalda. Intenté apartar la mirada, pero cada intento solo parecía intensificar la visión, como si la llama azul supiera exactamente qué debía mostrarme. Todo se volvió un torbellino de sensaciones. El zumbido en mis oídos se transformó en un canto más claro, y la vertiginosa presión en mi cabeza aumentaba con cada escena que aparecía. Podía sentir emociones que no eran mías. La determinación de los guerreros, la devoción de los sacerdotes, la desesperación de quienes participaban en los rituales.
Era como si la historia del Templo Mayor estuviera siendo transmitida directamente a mí, y yo no tuviera control sobre mi propia mente. Intenté gritar, pedir ayuda, incluso correr hacia la salida, pero mi cuerpo estaba paralizado, atrapado por algo que no podía comprender. La llama azul giraba a mi alrededor y las figuras parecían moverse en sincronía con ella, acercándose y alejándose, mostrándome fragmentos de un pasado que yo jamás podría haber imaginado. Cada imagen era vívida, cada sensación real y al mismo tiempo imposible de asir. Un mareo intenso me envolvió y mi visión comenzó a nublarse. La llama azul me rodeaba completamente y sentí que todo el mundo desaparecía a excepción de esas figuras antiguas y la luz que las conectaba. La mezcla de terror, fascinación y confusión fue tan abrumadora que finalmente perdí el conocimiento, cayendo al suelo frío del museo, con el zumbido aún resonando en mis oídos y las últimas imágenes de aquel tiempo antiguo grabándose en mi mente. Desperté con la cabeza pesada y la garganta seca, recostado en un sofá de la sala de administración. Alrededor mío, varios empleados me miraban con preocupación, preguntando si estaba bien. Sentí confusión y un miedo creciente, porque aunque estaba consciente, mi mente no me pertenecía por completo. Imágenes y recuerdos de otros tiempos se colaban en mi memoria. Escenas de rituales, guerreros antiguos, sacerdotes realizando ceremonias. Todo era vívido y detallado, como si hubiera vivido esas vidas yo mismo. Intenté explicar lo que había visto, pero las palabras me parecían insuficientes. Conté lo de la llama azul, los cantos en náhuatl, las figuras flotantes, y me dijeron que probablemente estaba sufriendo algún problema de salud, que debía ir al hospital. Sentí una mezcla de frustración y miedo. Nadie podía comprender lo que había experimentado, y la sensación de que algo en mí había cambiado para siempre me oprimía el pecho. Fui al hospital, donde me hicieron exámenes completos. Los médicos revisaron mi presión, mi audición, mi sistema nervioso. Todo parecía normal. Les aseguré que no podía ser solo un desmayo común, que había algo más, pero sus respuestas eran cortas y profesionales. Todo parece estar bien, simplemente descanse. Sentí un vacío al darme cuenta de que no había evidencia física de lo que había ocurrido y que, tal vez, nadie jamás creería mi relato. De regreso a mi casa, el miedo no me abandonaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la llama azul y las figuras. Escuchaba ecos de los cantos antiguos resonando en mi mente. Sé que las imágenes y memorias que me invadieron siguen ahí, esperando en algún rincón de mi mente. No puedo explicarlo, y tampoco quiero. Lo único que sé es que, aunque mi vida cotidiana ha retomado su curso, algo del pasado antiguo del Templo Mayor permanece dentro de mí, silencioso, poderoso y eterno. Me llamo Héctor, tengo 50 años y desde hace más de 20 trabajo como chofer de autobús nocturno en la Ciudad de México. Vivo solo en un pequeño departamento en la colonia Guerrero, con la rutina de siempre. Café fuerte antes de salir, radio encendida durante el recorrido y caminatas cortas antes de mi turno. Nunca pensé que mi vida tranquila y predecible pudiera ser alterada por algo que no pudiera controlar, algo que me haría comprender que la sensación de tener el control es una ilusión y que, en cualquier momento, fuerzas que escapan a la comprensión humana pueden tomarlo todo de nosotros. Lo que voy a contarles ocurrió hace algunos meses y todavía hoy me cuesta explicarlo sin sentir un frío que recorre mi espalda. Era un martes cualquiera cuando lo vi por primera vez. El reloj del tablero marcaba exactamente la medianoche y yo me preparaba para iniciar mi turno nocturno como siempre, con el café caliente a un lado y el radio sintonizado en noticias locales. La ciudad parecía más silenciosa de lo normal. Las calles del centro histórico, normalmente ruidosas incluso de noche,
estaban casi desiertas. Fue entonces cuando un hombre subió al autobús. Al principio no le presté mucha atención, acostumbrado como estoy a pasajeros tardíos, algunos que se duermen, otros que hablan solos por teléfono. Pero este hombre era distinto. Vestía un abrigo largo que parecía viejo, un sombrero gastado, y llevaba una mochila que colgaba de su hombro, como si hubiera viajado durante horas. Lo más extraño era que nadie más lo veía. Los pocos pasajeros que había ni se inmutaban ante su presencia. Solo yo podía verlo. El hombre no pagó la tarifa, ni siquiera se sentó. Se quedó de pie, mirando al frente, inmóvil, como si observara algo que yo no podía percibir. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y tuve que recordar que era solo mi turno nocturno, que estaba cansado y que la mente juega trucos a esas horas. Sin embargo, algo en él me hacía sentir que no estaba solo. Durante el trayecto, sus ojos me seguían. No eran agresivos ni amenazantes, pero tenían una intensidad que me incomodaba. Cada curva, cada semáforo, cada parada, yo lo veía ahí, silencioso, esperando. En los momentos de mayor quietud, cuando el autobús cruzaba calles vacías y el viento golpeaba las ventanas, sentí que su presencia me acompañaba más allá de lo físico, como si algo en él penetrara el aire de la cabina y se pegara a mi piel. Intenté no pensar demasiado, convencido de que era producto del cansancio y la rutina de manejar de noche. Sin embargo, el hombre aparecía siempre a la misma hora, subiendo al autobús con la puntualidad de un reloj. Esa primera noche, terminé mi recorrido con el corazón acelerado y una sensación de que algo había cambiado en la rutina de mis turnos. Algo me decía que aquel pasajero no era un simple viajero nocturno, y esa intuición me dejó con un vacío extraño en el pecho mientras apagaba las luces y cerraba la puerta del autobús al final del trayecto. Después de aquella primera noche, empecé a notar que su presencia no era algo ocasional. Cada día, a la misma hora, el hombre subía al autobús, siempre en silencio, siempre exacto, y cada vez que aparecía, algo en el aire cambiaba. La cabina, que normalmente se sentía familiar y segura, se volvía extrañamente opresiva, como si el espacio entre él y yo se estrechara hasta casi aplastarme. Lo más perturbador comenzó una semana después. Durante los trayectos, empecé a escuchar su voz. Al principio era apenas un murmullo, algo que podría atribuirse al viento que se colaba por las ventanas o al eco de la ciudad desierta. Pero poco a poco, los murmullos se hicieron más claros, más insistentes, aunque nadie más parecía escucharlos. Nadie reaccionaba cuando me giraba hacia ellos buscando una señal de que no estaba imaginando cosas. Solo yo oía esas palabras, siempre difusas, como fragmentos de algo que quería decirme y que mi mente no alcanzaba a comprender. La sensación de que estaba siendo observado se intensificaba con cada curva del autobús, cada semáforo en rojo y cada calle vacía. A veces sentía que no estaba solo siquiera cuando el autobús estaba completamente vacío. Su mirada invisible me seguía desde el asiento trasero y un frío inexplicable recorría mi espalda. Intentaba mantener la calma, recordar que había manejado miles de noches sin problemas, que eran cosas de la imaginación, pero mi cuerpo reaccionaba de manera diferente. Los músculos tensos, el corazón acelerado, la respiración corta. Noté también pequeños detalles que me helaban la sangre, sombras que parecían moverse más rápido que el reflejo de las luces, un parpadeo extraño en los faros que cruzaban las ventanas y, en momentos, un olor sutil y metálico, imposible de identificar, que me hacía fruncir el ceño. Traté de explicármelo como cansancio, contaminación de la ciudad o algún truco de la luz, pero el presentimiento crecía cada noche. Y lo peor era la puntualidad. No importaba la hora a la que comenzara mi turno o si había tráfico pesado. Él aparecía siempre a la medianoche exacta.
Su presencia no parecía depender de nada humano. No pagaba, no se sentaba, pero existía, y yo era el único que lo reconocía. Cada vez que el autobús arrancaba, sentía que algo me seguía dentro de la cabina, algo que no podía ver del todo, algo que sabía de mis movimientos y de mis pensamientos, pero que permanecía fuera de mi control. Al terminar aquel turno, salí del autobús con un nudo en el estómago. El corazón aún me latía con fuerza y una sensación de alerta me acompañó hasta mi departamento. Sabía que no era un pasajero común. Algo en él me decía que estaba ligado a fuerzas que no podía entender, algo que me estaba observando, estudiando mis reacciones. Y esa idea me aterraba más que cualquier otra cosa. Esa noche, todo cambió. Salí a trabajar con la misma rutina, café en mano, revisando el autobús y encendiendo la radio. Pero desde el primer minuto sentí que algo era distinto. La ciudad parecía más silenciosa que nunca, ni un perro, ni un claxon distante. Cuando llegó la medianoche, lo vi subir, como siempre, pero esta vez, su presencia se sintió más intensa, más cercana. Al principio no podía entenderlo. Parecía como si su cuerpo se deshiciera lentamente, volviéndose una masa oscura que flotaba sobre el suelo del autobús. Intenté mirar a otros pasajeros, pero estaban como congelados, ajenos a lo que ocurría. Sentí un miedo frío, un nudo en el estómago que me paralizaba. No era un miedo común, era una sensación de que algo intentaba atravesar mi piel, invadir mi cuerpo, controlar mis movimientos. De repente, los murmullos que había escuchado antes se hicieron claros. No eran fragmentos de palabras, sino órdenes implícitas, presiones que no venían de mi mente, sino de algo externo que deseaba tomar el control del volante. Mis manos se aferraban al timón con fuerza, pero sentía que los dedos se volvían pesados, que no me respondían. Era como si algo dentro de mí luchara contra algo que no podía ver, pero que sabía exactamente cómo moverme, cómo dirigir el autobús. El miedo me dejó sin aliento. Cada curva, cada cambio de velocidad, lo sentía como si no fuera yo quien conducía. Los reflejos de las luces en los vidrios se transformaban en sombras que se estiraban y se retorcían, rodeando la cabina, intentando cubrirme, tomar posesión de mi cuerpo. Mi corazón latía como un tambor y una sensación de ahogo me invadía. Parecía imposible resistir, y aún así, algo en mí se negaba a ceder. Por momentos, pensé que iba a perderme en esa oscuridad, que el autobús tomaría un rumbo que jamás podría controlar. Recuerdo haber luchado, recordando las calles de memoria, los semáforos, los nombres de cada parada, cualquier detalle que me conectara con la realidad. Todo era un esfuerzo titánico, y la mezcla de terror y confusión me hizo gritar en silencio, porque ni mi voz parecía responder. Cuando finalmente el autobús llegó a la última parada, desperté jadeando. Estaba solo en la cabina. No había rastro de sombras ni de su presencia, pero mis brazos y muñecas tenían marcas finas, como dedos alargados que se habían aferrado con fuerza. Miré el reloj. Todo el recorrido había pasado, pero no recordaba haberlo conducido. Desperté completamente confundido. El autobús estaba vacío y en silencio. Las luces tenues iluminaban la cabina, con un tono amarillento que nunca me había parecido tan extraño. Miré mis muñecas y vi las marcas. Finos dedos habían dejado su huella, presionando con fuerza, recordándome que no había sido solo un sueño. Sentí un escalofrío recorrerme de nuevo, mezclado con el cansancio y la incredulidad. Salí del autobús tambaleándome, aún intentando comprender cómo había llegado hasta allí. Los otros choferes me saludaban como siempre, sonrientes y relajados. Me preguntaron si todo había ido bien, y yo, con voz temblorosa, traté de explicar que algo extraño había ocurrido, que algo había intentado tomar el control del volante, que no recordaba el tramo final del recorrido.
Ellos rieron, preguntando si estaba bromeando, y dijeron que había llegado como siempre, conduciendo sin problemas. Me quedé en silencio, incapaz de responder, sintiendo el vacío entre lo que yo recordaba y lo que todos decían. Las calles, la ciudad, el autobús, todo estaba en su lugar, normal y cotidiano, como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que había pasado algo que no podía explicar. Sentía todavía el peso de esa presencia, aunque ya no la viera, y un miedo silencioso se instaló dentro de mí, un recordatorio de que ciertas fuerzas existen más allá de nuestra comprensión y que, en cualquier momento, pueden reclamarnos lo que creemos controlar. Caminé hacia mi departamento aquella madrugada con las manos temblorosas, tratando de convencerme de que todo había sido un episodio aislado. Pero la verdad es que nunca volví a sentirme seguro en la cabina de un autobús a la medianoche. Cada vez que el reloj marca la medianoche exacta, siento un estremecimiento que me recuerda al pasajero, a las sombras y a lo frágil que es nuestra sensación de control. Ese día aprendí que, aunque creemos manejar nuestras vidas, siempre hay fuerzas invisibles que pueden tomar lo que más valoramos y que nuestra propia mente puede ser testigo de cosas que no debería comprender. Desde entonces, cada turno nocturno es una prueba de vigilancia silenciosa, y aunque nunca volví a ver al pasajero, el recuerdo de sus ojos, de su voz y de las marcas en mis muñecas permanece conmigo. Me dejó con una certeza aterradora. Hay cosas que nos observan, nos prueban y, a veces, nos poseen, sin que haya nadie más para confirmarlo, excepto uno mismo. Mi nombre es Sofía. Hace unos meses decidí darme un paseo por el mercado de pulgas de la colonia Juárez, en Ciudad de México. Era un sábado por la tarde. El sol aún iluminaba las calles y las sombras de los edificios antiguos se alargaban sobre los adoquines. Me encanta recorrer esos puestos. Siempre hay algo que parece tener vida propia, objetos que guardan historias que nadie cuenta. Ese día, entre montones de libros amarillentos y muebles gastados por el tiempo, mi mirada se topó con un espejo que no pude ignorar. Era grande, pesado, con una moldura de madera tallada que mostraba formas intrincadas y detalles en hierro envejecido. Tenía un brillo particular, no tanto por la limpieza, sino por la manera en que la luz del sol se reflejaba en su superficie. El vendedor, un hombre de cabello canoso y sombrero gastado, me contó que era de principios del siglo XX, que había pertenecido a una familia de la ciudad que había cerrado su casa hacía décadas. Yo sentí una especie de atracción inmediata, como si el espejo me estuviera llamando. Mi esposo, Castiel, lo vio antes de que pudiera cargarlo. Su expresión cambió de curiosidad a preocupación, y me dijo que sentía algo raro en ese objeto, que tal vez deberíamos dejarlo allí. Al principio reí. Sé que es espiritual y sensible a energías, pero siempre he sido más práctica y no quería que su intuición me detuviera. Compré el espejo, convencida de que sería la pieza central del cuarto principal, imaginando cómo su estilo antiguo combinaría con los muebles y los colores que tanto me gustan. Al llegar a casa, el espejo ocupó el espacio que le había reservado. La primera noche, mientras lo colocábamos con cuidado, sentí un ligero escalofrío. Castiel parecía incómodo, aunque no insistió demasiado. Se limitó a observarlo con atención, como si buscara algo que yo no podía ver. Esa noche, cuando me desperté para ir al baño, la luz de la luna entraba por las cortinas y pude ver mi reflejo por primera vez en el espejo instalado. Era tan nítido, tan perfecto, que por un momento sentí que me miraba alguien más. Al día siguiente, todo parecía normal. Desayunamos, él salió a trabajar, yo me puse a organizar el estudio, pero había una sensación sutil, una especie de peso en el aire cada vez que pasaba frente al espejo. Intenté racionalizarlo,
Estaba cansada. Tal vez era el estrés del trabajo, nada más. Sin embargo, esa primera impresión me dejó con un sentimiento extraño que no desapareció y que, aunque no quería admitirlo, empezaba a sembrar una inquietud que se iría intensificando en los días siguientes. Durante los días que siguieron, empecé a notar cosas que no podía explicar con facilidad. Al principio eran detalles mínimos. Mi reflejo tardaba un instante en moverse cuando yo cambiaba de posición, o parecía que mantenía una expresión diferente a la mía. Una mañana, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, juraría que su sonrisa era más amplia de lo que yo misma recordaba tener. Sentí un escalofrío y aparté la mirada, tratando de convencerme de que era mi imaginación. No le dije nada a Castiel. Cada vez que pensaba en contarle, la sensación de ridículo me detenía. Él me advertía de cosas extrañas con objetos antiguos, pero yo me sentía orgullosa de haber seguido mi propio instinto. Sin embargo, una parte de mí empezaba a arrepentirse. Aquellos instantes frente al espejo se convirtieron en una mezcla de fascinación y temor. Me encontraba observándolo más de lo necesario, intentando descubrir si era real o solo un juego de luces. Una tarde lluviosa, mientras reorganizaba algunos muebles en el estudio, sentí una incomodidad extraña al pasar frente al espejo. Fue como si un hilo invisible conectara mis movimientos con algo dentro de él, pero no de manera exacta. Mi reflejo permanecía un instante más, detenido, como si estuviera evaluando mis gestos antes de imitarlos. Me giré lentamente, con el corazón acelerado, y lo vi mirándome fijamente. Sus ojos parecían demasiado conscientes, demasiado atentos, y la expresión en su rostro no correspondía a mi ánimo. Era seria, cargada de algo que no lograba identificar. Un nudo se formó en mi estómago y un escalofrío recorrió mi espalda. Durante el resto de la tarde, esa sensación no me abandonó. Cada vez que pasaba cerca del espejo, sentía que su presencia me seguía, silenciosa y pesada. Intenté distraerme con otras tareas, inclinando la cabeza para mirar la habitación por encima del borde del espejo o desviando la vista hacia otros rincones. Pero la inquietud persistía. Incluso cuando cerraba los ojos por un instante, podía sentir esa presión invisible, como si algo dentro del vidrio estuviera observando cada movimiento, cada respiración. Decidí cubrirlo parcialmente con un paño ligero, pensando que el contacto visual directo podría ser la causa de mi tensión. Sin embargo, la sensación de inquietud no disminuyó del todo. Con el tiempo, empecé a notar pequeñas distorsiones en otras superficies reflejantes de la casa. Un ligero desfase en el movimiento de mi imagen en el vidrio de la ventana. Un parpadeo tardío en los marcos de los cuadros. Reflejos que no coincidían exactamente con la posición de mi cuerpo. Cada mínima diferencia me recordaba que no estaba sola, que algo seguía ahí, vigilante, invisible pero presente. Mi rutina diaria continuaba como siempre. Trabajaba en mis proyectos de decoración, caminaba por las calles húmedas de Juárez, preparaba el café con cuidado, seguía atendiendo los detalles de la casa. Sin embargo, esa tensión silenciosa crecía con cada reflejo extraño que percibía. Sentía que cada superficie podía convertirse en un portal de observación, y que yo, aunque intentara ignorarlo, ya había sido marcada por la presencia del espejo. La normalidad de mi día a día parecía frágil, sostenida solo por mi esfuerzo por no mirar demasiado, por no admitir en voz alta lo que estaba sucediendo, aunque cada instante me recordaba que algo no estaba bien. Lo más difícil era que no podía compartirlo con nadie. La sensación de que el espejo me observaba, que sabía cosas de mí que yo misma no había verbalizado, me hacía sentir vulnerable y sola. Cada día, el miedo se mezclaba con la fascinación. No podía dejar de mirar, aunque temiera lo que vería. El objeto que al principio parecía un tesoro decorativo,
empezaba a convertirse en una presencia inquietante que marcaba mis días con una sutileza perturbadora. Una noche, mientras todo estaba en silencio en nuestro departamento, me quedé frente al espejo más tiempo del que debía. La luz de la lámpara apenas iluminaba la habitación y el resto del lugar se sumía en sombras. Fue entonces cuando algo cambió. Mi reflejo dejó de simplemente imitar mis movimientos. Lentamente, comenzó a mover los labios como si intentara decir mi nombre. No escuché sonido alguno, pero sentí su intento de comunicación de una manera que no puedo explicar. Mi corazón empezó a latir con fuerza y una mezcla de miedo y fascinación me inmovilizó. No podía apartar la mirada. A cada instante, el espejo mostraba escenas que me resultaban familiares, pero distorsionadas. Momentos felices de mi vida aparecían con un tinte oscuro, risas que se transformaban en gestos de tristeza o desconcierto. Castiel, mis amigos, incluso mi familia, aparecían con expresiones que nunca había visto. Sentí que el espejo sabía cosas que nunca había contado, detalles íntimos, recuerdos que pensé que estaban olvidados. Cada imagen distorsionada me dejaba una sensación de vulnerabilidad profunda. Intenté racionalizar. Era mi mente jugando conmigo, el cansancio acumulado del trabajo, la soledad de la noche. Pero cuando el reflejo señalaba ciertos objetos en la habitación que yo misma había movido minutos antes, algo dentro de mí supo que no era imaginación. El miedo se mezcló con una necesidad intensa de entender lo que estaba pasando. Cada vez que el reflejo me miraba fijamente, parecía evaluar mis emociones, mis pensamientos, como si estuviera intentando decirme algo que no podía pronunciar con palabras. Pasaron horas, aunque no sé si realmente fueron tantas. Cada instante frente al espejo era un desafío entre mi racionalidad y la evidencia de que algo sobrenatural estaba presente. Sabía que si Castiel viera esto, me diría que lo dejara, que era peligroso. Pero no podía llevarlo hasta él. Parte de mí sentía vergüenza y otra parte un miedo primitivo de que él no lo comprendiera. La tensión creció hasta un punto en que decidí que debía tomar medidas, aunque aún no sabía cuáles serían. Antes de dormir, cubrí el espejo con un paño ligero, con la esperanza de silenciar esa presencia inquietante, aunque por dentro sabía que no sería suficiente. Esa noche, al acostarme, sentí que incluso en la oscuridad, el reflejo seguía presente, acechando en cada brillo, en cada superficie que reflejaba mi imagen. La sensación de que algo estaba observándome y conociéndome más allá de lo que cualquier ser humano podría, se convirtió en un peso constante en mi pecho. Después de varias semanas viviendo con aquel espejo, llegué a un punto en que ya no podía soportar la tensión. Decidí moverlo a otro cuarto, un espacio que casi nunca usamos, y cubrirlo completamente con un paño grueso. Sentí un alivio momentáneo, como si hubiera recuperado algo de control sobre mi casa y mi mente. Castiel notó que estaba más tranquila y, aunque no dijo mucho, su gesto me indicó que estaba aliviado también. Sin embargo, la sensación de que algo seguía observándome no desapareció. Con el tiempo, empecé a notar pequeñas distorsiones en otros reflejos de la casa. El vidrio de la cocina, los marcos de los cuadros, incluso el brillo de la pantalla de la computadora. Era sutil, apenas perceptible, pero suficiente para ponerme nerviosa. A veces sentía que mi propia imagen no coincidía del todo con mis movimientos, un leve desfase que me recordaba lo que había visto en aquel espejo. La vida cotidiana continuó. Trabajé, decoré proyectos, salí a caminar, preparé cafés y almuerzos como siempre. Pero ahora había un peso silencioso en la casa, una especie de vigilancia invisible que me obligaba a mirar cada reflejo antes de confiar en él. Cada vez que pasaba frente a un vidrio o un espejo menor, mi corazón daba un pequeño salto,
y una mezcla de curiosidad y miedo recorría mi cuerpo. No puedo explicar con certeza qué es lo que sucede, ni si alguna vez me liberaré de esa sensación. Lo único que sé es que el espejo, aunque ahora oculto, dejó una marca en mi percepción de la realidad. La experiencia me enseñó que a veces los objetos que parecen inofensivos pueden guardar algo más, algo que no se ve pero se siente, algo que se queda con uno incluso cuando se intenta dejar atrás. La inquietud persiste, y cada reflejo que distorsiona mi imagen me recuerda que no todo en esta casa, ni en nuestra vida, es completamente lo que parece. Mi nombre es Valentina. Tengo 24 años y trabajo como fotógrafa urbana en Ciudad de México. Desde que terminé la universidad, me he dedicado a capturar la vida cotidiana de la ciudad, buscando retratar tanto la belleza como la crudeza de sus calles y habitantes. Hace unas semanas comencé un nuevo proyecto. Quería crear una serie de fotografías que mostraran la realidad olvidada de la ciudad. Esos lugares que pasan desapercibidos para la mayoría. Callejones, fachadas deterioradas, rincones silenciosos donde la historia se percibe en cada grieta y en cada sombra. Este proyecto me ha llevado a explorar zonas que nunca había fotografiado antes, con la intención de revelar la Ciudad de México desde una perspectiva íntima y directa, casi como si pudiera tocar su alma a través de mi cámara. Siempre he sentido una atracción particular por los lugares que la ciudad parece olvidar. Ese día, con mi cámara colgando al hombro y la mochila llena de lentes y cuadernos, decidí que era hora de recorrer un callejón que había visto hace semanas mientras caminaba por Roma Norte. Su entrada era estrecha, flanqueada por paredes cubiertas de grafitis y carteles desgastados por la lluvia y el tiempo. El olor a humedad se mezclaba con el aroma de la comida callejera que llegaba desde la calle principal. Un olor familiar, casi cotidiano, que me hizo sonreír por un instante antes de adentrarme. Caminé despacio, sintiendo cada paso sobre el pavimento irregular. La luz de los postes apenas alcanzaba a iluminar el piso mojado, y las sombras de los balcones se proyectaban largas y quebradas sobre las paredes. Cada rincón parecía guardar secretos que solo podían ser capturados con la cámara. Mientras ajustaba el enfoque para fotografiar un grafiti que mostraba a una figura solitaria con un sombrero ancho, escuché un murmullo leve, casi imperceptible, que parecía venir de más allá de las paredes cercanas. Por un momento pensé que era el viento jugando con las puertas entreabiertas o los vecinos hablando a lo lejos. Sacudí la cabeza y respiré hondo, tratando de concentrarme en las fotos. Aún así, un escalofrío recorrió mi espalda y sentí cómo mis manos se humedecían ligeramente mientras presionaba el obturador. Capturé una serie de imágenes: las grietas en las paredes, las cajas de cartón apiladas, un gato que se escabulló por un rincón oscuro. Cada clic resonaba en el silencio del callejón, y con cada foto, mi sensación de ser observada se intensificaba, aunque no había nadie a la vista. En un momento, me detuve frente a una pared particularmente cubierta de grafitis viejos, con colores que habían perdido intensidad, y ajusté la cámara para un plano más cercano. Fue entonces cuando escuché mi nombre, susurrado con suavidad, tan cerca que me hizo congelar. Mi corazón se aceleró, y por un segundo tuve que recordarme a mí misma que estaba sola. No había nadie visible, ningún movimiento que explicara aquel sonido. Intenté racionalizarlo. Tal vez era un eco de la calle o algún vecino llamando desde lejos. Sin embargo, la manera en que se pronunció mi nombre, casi con cuidado, me hizo sentir vulnerable y extrañamente intrigada al mismo tiempo. Respiré profundo y continué avanzando, cámara en mano, cada vez más consciente de cada sombra, de cada reflejo, de cada pequeño ruido que rompía el silencio del callejón. Aunque sentía un nudo de ansiedad en el estómago,
Algo en mí me decía que debía seguir. La mezcla de miedo y curiosidad era intensa. No era un simple impulso artístico, sino una necesidad casi física de registrar cada detalle, como si el callejón tuviera algo que revelarme solo a través de mi lente. Al revisar las primeras fotos que había tomado, algo me hizo detenerme por completo. En varias de ellas aparecían sombras que no estaban presentes mientras disparaba. Eran contornos humanos, difusos y oscuros, que parecían observarme desde los rincones más sombríos del callejón. Mi corazón dio un salto, y por un instante sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Intenté convencerme de que se trataba de un efecto de la luz o algún juego de mi cámara, pero la sensación persistía. No estaba sola. Mientras avanzaba, notaba cómo el callejón parecía estrecharse aún más. Cada sombra que se movía ligeramente en los bordes de mi visión me hacía girar rápidamente, esperando ver a alguien, pero siempre estaba vacío. Escuchaba mi propia respiración acelerada, el roce de mi mochila contra la cadera y el leve chasquido de la cámara al capturar cada detalle. Cada clic revelaba algo diferente, un movimiento extraño, una figura que parecía estar más cerca de lo que físicamente podía estar. Mis manos temblaban, pero la necesidad de documentarlo me mantenía firme. Las sombras parecían seguir mis pasos, aunque nunca podía verlas directamente. A veces, al revisar el visor de la cámara, notaba figuras que permanecían en la misma posición, pero desaparecían al girarme. Me detuve frente a una vieja ventana con cortinas raídas. En la foto, la silueta de una persona se reflejaba justo detrás de mí, pero al mirar hacia el lugar no había nadie. Un nudo de ansiedad se formó en mi estómago, mezclándose con una extraña fascinación. Sentía miedo, sí, pero también una compulsión casi artística. Esto debía ser capturado. El aire del callejón se volvió más frío, húmedo, y un olor a tierra mojada se mezclaba con el humo de un puesto de tacos que aún estaba abierto más abajo. Cada sonido cotidiano parecía amplificado. El roce de un gato que escapaba, el eco de un ladrido lejano, incluso el tamborileo de mi propio corazón resonaba en mis oídos. Intenté racionalizarlo todo. Sombras creadas por los postes, reflejos en los vidrios rotos, cualquier explicación mundana. Pero cada nueva fotografía me decía lo contrario. Había algo que solo podía verse a través del lente, algo que no pertenecía a este mundo común. Mientras continuaba, sentí cómo la tensión se volvía casi física. Mi respiración se aceleraba, mis manos sudaban y la sensación de ser observada se intensificaba con cada paso. Había una mezcla de miedo y curiosidad que no me dejaba retroceder. Cada sombra que aparecía en mis fotos parecía desafiar mi racionalidad, insistiendo en que algo en ese callejón quería ser visto, pero no directamente. Por un momento, dudé si debía seguir o salir inmediatamente, pero algo en mí, una parte que siempre busca la verdad detrás de la imagen, me empujó a avanzar un poco más. No podía ignorar que cada fotografía estaba revelando una historia que yo debía documentar, aunque eso significara enfrentar una sensación de inquietud constante, casi insoportable. Con cada paso que daba, el callejón parecía cambiar de forma. Lo que antes había sido un pasaje estrecho de unos pocos metros, ahora se extendía sin fin aparente. Las paredes, cubiertas de grafitis y humedad, se alargaban y se acercaban al mismo tiempo, como si estuvieran respirando a mi alrededor. Sentí un nudo en el estómago y un miedo que no había experimentado antes, una mezcla de fascinación y terror que me paralizaba a ratos. Los susurros, que al principio eran suaves e intermitentes, se volvieron más insistentes. Mi nombre era repetido, con un tono que no podía clasificar, ni amigable ni amenazante, pero profundamente personal, como si conocieran cada rincón de mi vida. Cada vez que giraba, no había nadie.
pero las sombras en mis fotografías mostraban figuras que se acercaban lentamente, figuras que jamás podría ver con mis ojos directamente. Mi respiración se aceleró y sentí que mi cuerpo temblaba, aunque intenté mantener la calma para no perder el control de la cámara. El suelo irregular se volvió un desafío. Tropecé con cajas viejas y charcos de agua que reflejaban las luces débiles de los postes, creando sombras que se movían con cada paso. Cada fotografía que tomaba mostraba algo que mi mente luchaba por entender. Figuras que parecían flotar o desvanecerse, ojos que se fijaban en mí desde la penumbra, contornos que cambiaban de lugar con cada toma. Era imposible ignorarlo. Lo sobrenatural no dejaba espacio para la duda. El miedo comenzó a sentirse físico. Mi corazón latía con fuerza, las manos me sudaban y un frío intenso recorría mi espalda. A cada esquina que doblaba, parecía encontrar otra que se extendía aún más. La sensación de tiempo alterado era constante, segundos que duraban minutos y pasos que no me acercaban a la salida. Me sentía atrapada, como si el callejón quisiera retenerme, obligándome a seguir documentando lo que sucedía. A pesar del pánico, algo en mí me mantenía enfocada. Tomé fotografías tras fotografías, intentando conservar evidencia de lo que ocurría, pero al mismo tiempo sentía que las imágenes me revelaban una verdad que no podía comprender del todo. La mezcla de miedo y curiosidad me consumía. Cada figura capturada en el visor de la cámara parecía observarme con paciencia, estudiando mis movimientos. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, noté un cambio sutil. La luz de la calle comenzaba a filtrarse desde el final del callejón. Era apenas un resplandor débil, pero suficiente para indicarme que la salida estaba cerca. Sin embargo, la sensación de ser seguida persistía, y cada fotografía que revisaba me recordaba que no estaba sola, aunque la calle comenzara a abrirse nuevamente a la realidad cotidiana de Roma Norte. Cuando finalmente salí del callejón, sentí un alivio inmediato, como si el aire de la calle principal hubiera lavado parte del miedo que se había acumulado en mi cuerpo. Mi respiración estaba entrecortada, las manos temblorosas y la cámara aún colgando de mi cuello. El ruido de los autos, los vendedores ambulantes y las luces de los postes me resultaban casi ensordecedores después del silencio pesado del callejón. Sin embargo, incluso mientras caminaba hacia mi departamento, una sensación persistente me recordaba que no estaba sola, que algo me había seguido, aunque invisible a mis ojos. Al llegar a casa, revisé cuidadosamente todas las fotografías que había tomado. Cada una revelaba algo distinto, sombras oscuras que se movían detrás de mí, contornos que cambiaban de posición entre tomas, ojos que parecían observarme con intención. No eran simples juegos de luz o trucos de la cámara. Cada imagen confirmaba lo que mi mente se negaba a aceptar. Algo había estado allí, observándome y manifestándose solo a través del lente. Decidí entonces comenzar a documentar la experiencia por escrito. Sentarme a describir cada sensación, cada susurro, cada figura capturada en mis fotos me ayudaba a ordenar la confusión que sentía y a procesar el miedo que todavía me recorría. Escribía sobre los sonidos que percibí, sobre el frío que me envolvía y sobre la impresión de que el callejón era mucho más que un simple espacio físico. Era un lugar que parecía tener voluntad propia, un sitio que guardaba secretos y que solo se revelaba a quienes se atrevían a mirarlo de cerca. Desde aquel día, evito salir sola por la noche a lugares desconocidos, pero no puedo ignorar la fascinación que el callejón me dejó. He regresado en horarios más seguros para capturar otras imágenes, siempre con la sensación de que algo me observa desde lejos. Mi proyecto fotográfico se ha enriquecido con esta experiencia, pero también ha quedado marcado por un misterio que no puedo explicar completamente. Las figuras en mis fotografías,
Los susurros que aún resuenan en mi memoria y la sensación constante de ser observada me recuerdan que el callejón de los susurros continúa allí, esperando ser descubierto por otros. Incluso mientras escribo estas líneas, siento que mi mirada es atraída hacia las sombras que se mueven sutilmente fuera de mi campo de visión. No sé si es imaginación, recuerdo o algo más, pero la experiencia ha cambiado mi manera de ver la ciudad. Ahora sé que, en algunos rincones olvidados de Ciudad de México, la realidad puede mezclarse con lo inexplicable y que algunas historias solo se revelan a quienes se atreven a observarlas de cerca, con una cámara en la mano y el corazón abierto al misterio. Me llamo Raquel. Nunca pensé que algo tan sencillo como mi rutina diaria pudiera volverse un recuerdo que me perseguiría para siempre. Cada mañana me levanto temprano para preparar las flores que venderé en el Zócalo, en Ciudad de México. Es un trabajo que me gusta porque me permite sentir que hago algo con mis manos, algo que trae un poco de alegría a quienes compran un ramo para sus casas, para un altar o para alguien que extrañan. Después de divorciarme, mi hijo, Otavio, decidió quedarse con su padre. Nos entendemos mejor así, y aunque lo extraño, sé que es lo mejor. Por eso, mis tardes en el apartamento solitario del 7º piso se sienten tranquilas. Hasta aquel día, era una tarde como cualquier otra, caminando entre los puestos, organizando mis flores, cuando apareció un hombre que no conocía. No era alguien común del mercado. Tenía un aire extraño, elegante, con un sombrero de ala ancha que le daba un aire antiguo, casi fuera de lugar. Sin decir mucho, me ofreció un ramo de flores que jamás había visto. Eran flores exóticas, de colores y formas que no reconocía, y algo en la forma en que las presentó me incomodó. No estaba acostumbrada a que extraños me dieran cosas sin motivo. Él me miró con una intensidad que me hizo sentir pequeña, vulnerable, y aunque su gesto parecía un ofrecimiento amable, había en su mirada algo que no podía definir, algo que me heló la sangre. Le dije que no podía aceptar aquello, y sentí cómo su expresión cambiaba. Había decepción, sí, pero también algo más, una especie de enfado silencioso, contenido, que me hizo retroceder un paso. Me despedí rápidamente, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, y regresé a mi apartamento tratando de sacudirme la sensación incómoda que dejó. Pensé que era absurdo, que tal vez solo estaba cansada y nerviosa, hasta esa noche. Al encender la luz de mi sala, mientras ordenaba las flores que quedaban, lo noté. Un perfume dulce, pesado, que no provenía de ninguna de mis flores. Era extraño, familiar y ajeno al mismo tiempo, y se quedó flotando en el aire de manera casi tangible. Me detuve, tratando de localizar su origen, pero no había nadie allí. El olor se hacía más intenso cuando me sentaba en el sofá para descansar, y por momentos sentía que alguien me observaba. Aunque las ventanas estaban cerradas y el silencio era absoluto, era como si la presencia de aquel hombre se hubiera quedado conmigo, invisible pero inquietantemente real. Esa primera noche no pude dormir bien. Cada ruido del apartamento parecía amplificarse, el zumbido del refrigerador, el golpe leve de una tubería, incluso mis propios pasos parecían ecos extraños. Me sentía vigilada, aunque sabía que no había nadie. Me revolví en la cama, y el perfume continuaba flotando en el aire, penetrando en mis sentidos con una intensidad que me hizo sentir atrapada en mi propia casa. Y supe, con una claridad que me asustó, que mi vida no volvería a ser la misma. Desde ese día, cada rutina se convirtió en una expectativa tensa. Si salía, si volvía, si encendía las luces o caminaba descalza, el olor a flores desconocidas siempre estaba ahí, recordándome que algo de aquel encuentro me había seguido hasta casa. No era un simple regalo de un extraño,
Era algo que no podía comprender. Algo que comenzaba a penetrar en mi vida y mi mente de manera silenciosa, persistente y aterradoramente real. Las semanas que siguieron al extraño encuentro se convirtieron en un constante recordatorio de que no estaba sola en mi apartamento. Al principio, eran cosas pequeñas. Una taza que caía de la repisa mientras la colocaba en otro lugar. Una flor que se doblaba sin motivo aparente. Al principio intenté explicarlo como descuidos míos, cansancio o el simple azar. Pero pronto los incidentes dejaron de ser aislados. Un día encontré un jarrón roto en el piso de la sala, aunque lo había dejado en una esquina segura. Otro día, una fotografía familiar de Ottavio y yo estaba caída, con el marco torcido, cuando estaba segura de que la había dejado perfectamente alineada. Cada vez que sucedía algo así, mi corazón latía con fuerza y la sensación de que alguien me observaba se hacía más intensa. Pero lo más inquietante no eran los objetos, sino los sueños. Cada noche, cuando lograba conciliar el sueño, aparecía él, el hombre del sombrero. Primero lo veía a la distancia, observándome entre las sombras de calles vacías, con esa mirada que mezclaba decepción y rabia contenida. Después, en sueños más recientes, se acercaba y su gesto cambiaba. Lanzaba las flores hacia mí con enojo, cubriéndome, como si quisiera recordarme algo que no entendía. Me despertaba sobresaltada, con la piel húmeda de sudor y el perfume persistente flotando en el aire, como si los sueños se filtraran en la realidad. Intenté racionalizarlo. Me decía a mí misma que era estrés, cansancio, producto de trabajar sola, de vivir separada de Ottavio. Pero no podía ignorar los patrones. El olor a flores desconocidas nunca coincidía con los ramos que había comprado o con los que vendía en el Zócalo. Cada vez que percibía ese perfume, mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente entendiera lo que estaba sucediendo. El estómago se me encogía, la piel se erizaba y un nudo de miedo me subía por la garganta. Empecé a tomar precauciones simples. Cerraba todas las ventanas, revisaba las puertas, pero la sensación de vigilancia no desaparecía. Incluso al encender las luces, sentía que la sombra del hombre podía estar escondida en cualquier rincón, observándome. El perfume seguía apareciendo y junto con él, la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que no podía controlar. Fue en esos días cuando comprendí que no era un incidente aislado ni un capricho de mi imaginación. La presencia se estaba haciendo tangible de una forma que no podía explicar, y mi rutina, antes tranquila, ahora estaba marcada por la espera de lo inesperado. Cada noche, al acostarme, me preguntaba si volvería a soñar con él, y al despertar, sentía que no había un solo lugar seguro dentro de mi propio apartamento. No había escapatoria, y, sin embargo, algo en mí quería entender. Quería descubrir qué era aquello que había entrado en mi vida con un ramo de flores y un perfume que no se podía ignorar. Nunca olvidaré la noche en que entendí que mi miedo no era fruto de mi imaginación. Me desperté en medio de la madrugada con una sensación extraña, como si alguien estuviera observándome desde la penumbra de mi apartamento. El aire estaba quieto, pero pesado, cargado con aquel perfume dulce que ya conocía demasiado bien. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un frío recorrió mi espalda mientras mis ojos buscaban en la oscuridad algo que no quería ver, pero que sabía que estaba allí. Al levantarme de la cama y caminar hacia el pasillo, lo vi. Un hombre alto, con sombrero de ala ancha, estaba parado al final del corredor. La luz de la luna apenas iluminaba su silueta, y por un instante sentí que mi respiración se detenía. Su presencia era innegable, pero al mismo tiempo irrepetible, como si se desvaneciera con cada parpadeo.
Mis instintos me dijeron que encendiera la luz, y al hacerlo, él desapareció. El pasillo quedó vacío, silencioso, pero el perfume permanecía, flotando en el aire, como un recordatorio de que nunca se había ido realmente. Revisé todo el apartamento. Abrí y cerré cada puerta. Inspeccioné ventanas, cajones y armarios. Todo estaba intacto, nada forzado, nada fuera de lugar. Vivía en el 7º piso, así que la idea de que alguien hubiera entrado por una vía normal era absurda. Y sin embargo, la evidencia de su presencia era indiscutible. El miedo que sentí no fue solo a lo desconocido, sino a la imposibilidad de explicarlo. Me sentí atrapada en mi propia casa, como si alguien hubiera roto la barrera entre lo real y lo imposible. Al día siguiente, al regresar del trabajo, encontré un billete deslizado por debajo de la puerta. Lo recogí con manos temblorosas. Solo contenía una frase: «No me vas a olvidar nunca después de esto». Ninguna firma, ningún indicio de quién lo había dejado. Sentí una mezcla de terror y fascinación. El mensaje era simple, pero la intención detrás de él era clara. Al sostener el papel, el perfume regresó, más intenso que nunca, y supe que mi vida había cambiado de manera irrevocable. Ese día, mientras intentaba continuar con mi rutina, cada sonido me sobresaltaba. El roce del viento en el balcón, un coche que pasaba por la calle, incluso el susurro de mis propios pasos en el piso de madera. Todo parecía amplificado, como si el mundo mismo me recordara que no estaba sola. La sensación de vigilancia se había vuelto parte de mi existencia diaria, y aunque trataba de racionalizarlo, una voz interior me decía que no había explicación lógica, que él había dejado su marca y que ahora yo era parte de algo más grande y perturbador, algo que no podía controlar. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, rodeada de mis flores, intentando entender cómo un hombre podía atravesar las barreras físicas de mi apartamento y dejarme un mensaje tan simple y devastador. Sabía que algo sobrenatural había entrado en mi vida, algo que no se iría, y que mis días tranquilos en el Zócalo y mis noches en el 7º piso nunca volverían a ser los mismos. Después de la aparición en el pasillo y del billete dejado bajo la puerta, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. La sensación de que algo me vigilaba no me dejaba dormir ni un minuto. Cada noche los sueños se volvían más vívidos, más reales. El hombre del sombrero aparecía, a veces en silencio, a veces lanzando flores, como si quisiera recordarme que no podía ignorarlo. El perfume persistía, infiltrándose en cada rincón de mi apartamento, mezclándose con la humedad de la madrugada, con el olor de mis flores, haciendo que cada instante se sintiera cargado de presencia invisible. Empecé a investigar. Leí sobre fenómenos sobrenaturales, sobre magia de amarre y venganzas espirituales que utilizaban objetos o perfumes para marcar a alguien. Los indicios coincidían con lo que me estaba sucediendo. La llegada de un ramo desconocido, la aparición persistente de un perfume extraño, los sueños que cruzaban la línea entre lo real y lo imaginario. Comprendí que probablemente había sido objeto de algún tipo de hechizo o manipulación, aunque no sabía cómo ni por qué. Decidí tomar medidas sencillas, lo más a mi alcance. Coloqué sal en los rincones del apartamento, puse arruda en pequeños vasos y encendí velas para purificar el ambiente. Cada acción me daba cierta sensación de control, aunque efímera. Por la mañana, todo parecía igual, pero al caer la noche, los sueños regresaban y el perfume se hacía más intenso. Era como si mis esfuerzos solo crearan un pequeño escudo frente a algo mucho más poderoso, algo que no podía ver pero que estaba allí, constante y paciente. La vida cotidiana continuaba, pero ahora con la sombra de lo inexplicable. Salía al Zócalo, atendía a mis clientes,
Hablaba con Otavio, pero siempre con la sensación de que algo invisible me seguía. Cada sonido en el apartamento, cada flor que movía, cada aroma que percibía, era un recordatorio de que mi vida había cambiado para siempre. Aprendí a convivir con la incertidumbre, con el miedo, y a aceptar que tal vez nunca comprendería completamente lo que había entrado en mi vida aquella tarde en que un hombre con sombrero y un ramo desconocido apareció frente a mí. El perfume sigue apareciendo de vez en cuando, como un visitante silencioso que se niega a irse. Mis sueños siguen siendo intensos, y aunque he aprendido a protegerme lo mejor posible, la sensación de vigilancia persiste. Vivo con la conciencia de que hay cosas que no se pueden explicar, que la realidad puede ser más delgada de lo que creemos, y que algunas presencias, aunque invisibles, dejan una marca imborrable. Nunca me siento completamente sola, y al mismo tiempo, nunca me siento segura. Y supongo que así es como terminará mi historia, aprendiendo a convivir con un miedo que no desaparece, con la certeza de que algo invisible me sigue recordando, noche tras noche, que el encuentro con aquel hombre fue solo el principio. Hola, me llamo Graciela. Hace algunos meses me mudé a un apartamento pequeño en la colonia del Valle. Al principio, todo era emoción. Cajas por deshacer, muebles acomodándose, el olor a pintura fresca todavía flotando en el aire. Me gustaba imaginarme viviendo allí, sola pero cómoda, con la rutina de mis trabajos como periodista freelance y mis paseos nocturnos por el barrio, donde los árboles enormes de la calle Filadelfia me daban una sensación de seguridad que no siempre siento en la ciudad. Las primeras noches fueron tranquilas, todo parecía normal. Los vecinos saludaban de vez en cuando, los perros ladraban a lo lejos, y yo me acostumbraba a los ruidos cotidianos del edificio viejo. El piso crujía cuando caminaba. Las tuberías silbaban al abrir la llave del agua, y el viento se colaba por la ventana, dejando un frío inesperado. Pero una noche, mientras revisaba correos y artículos que debía entregar al día siguiente, escuché algo que me detuvo. Pasos, suaves pero firmes, recorriendo lo que sabía que era el piso superior del edificio. Al principio pensé que sería algún vecino despistado o el eco de mi imaginación, pero los pasos parecían venir de la azotea. Me levanté, con el corazón latiéndome rápido, y llamé al vecino que vive en el piso de abajo. Me contó, con un tono extraño, que nadie sube a la azotea desde hace años, que ese espacio estaba abandonado y que era más común que los gatos o las aves se pasearan por allí. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Traté de racionalizarlo. El viento, los gatos, mi cansancio. Pero algo en mi intuición me decía que no era eso. La sensación de ser observada creció y, al mirar hacia la ventana del pasillo que daba a la azotea, juraría haber visto un movimiento fugaz, como una silueta que se deslizaba detrás del barandal oxidado. Al día siguiente intenté ignorarlo, ocupándome en desempacar libros y ordenar la cocina. Pero cada vez que pasaba junto a la ventana de la azotea, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de curiosidad y miedo. No podía dejar de pensar en la historia que me contaron los vecinos, historias de antiguos moradores y tragedias silenciosas. Algo me decía que no todo en ese lugar era tan inocuo como parecía. La primera parte de mi experiencia en este apartamento me dejó una certeza. Hay rincones de la ciudad donde el pasado se queda esperando, observando, y que algunas presencias, aunque silenciosas, pueden ser más reales de lo que uno quisiera admitir. Esa noche, al apagar la luz y tratar de dormir,
No pude evitar sentir que alguien o algo estaba ahí arriba, mirándome desde la azotea, mientras el viento movía las hojas de los árboles y el tráfico lejano parecía apagarse por completo. Al principio, traté de convencerme de que lo que había visto en la azotea era solo mi imaginación, producto del cansancio o del estrés de la mudanza. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algo me demostrara que estaba equivocada. Una noche, mientras preparaba café en la cocina, sentí un escalofrío inexplicable. La temperatura dentro del apartamento parecía bajar de repente y un silencio pesado se apoderó del lugar, como si todo el edificio contuviera la respiración. Miré hacia la ventana que da al pasillo de la azotea y ahí estaba. Una figura femenina, quieta, parada al borde del edificio, mirando hacia el vacío. No podía distinguir los rasgos con claridad, pero juraría que estaba llorando. Su presencia me paralizó. Sentí que el aire alrededor de mí se volvía denso y húmedo. Intenté racionalizarlo. Me dije que probablemente alguien había logrado subir, pero recordé lo que me habían dicho los vecinos. Nadie subía a la azotea desde hace años. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a la computadora, tratando de distraerme con correos y artículos pendientes, pero la imagen de la silueta seguía regresando, como un eco en mi mente. Cada recuerdo que tenía de mi trabajo periodístico surgía de manera involuntaria. Años atrás, había publicado un artículo sobre una mujer que creí culpable de un delito grave. Convencida de su culpabilidad, escribí con firmeza, sin imaginar que mis palabras podrían tener consecuencias irreversibles. Meses después, descubrí que la mujer era inocente, pero ya se había quitado la vida. El peso de aquella culpa silenciosa siempre había estado conmigo, y ahora parecía materializarse frente a mis ojos. Sentí una mezcla de miedo y remordimiento que me hacía temblar. Cada movimiento de la silueta, cada leve balanceo de su cuerpo, me recordaba que había algo que yo no podía ignorar. A veces desaparecía de un parpadeo, otras parecía observarme directamente. Aunque yo no podía sostener su mirada por más de un instante, intenté ignorarla, cerrar las cortinas, concentrarme en el trabajo. Pero la sensación de ser vigilada crecía con cada día que pasaba. Me di cuenta de que no podía escapar de aquello, porque no era solo un miedo pasajero, era la presencia de alguien o algo que venía a recordarme un error que nunca podré borrar. Esa sombra me perseguía, no solo por las noches, sino en mi memoria y en cada decisión que tomaba, recordándome que algunas culpas no desaparecen y que ciertas tragedias, aunque pasen años, pueden regresar para confrontarte. Esa noche decidí enfrentar lo que venía ocurriendo. Subí al techo del edificio con un miedo que no podía describir del todo. Mis manos temblaban y cada paso hacia la azotea me hacía cuestionar si estaba perdiendo la razón. El viento movía las hojas secas de los árboles cercanos y el corrimao oxidado parecía más frágil que nunca. Pero había algo dentro de mí que necesitaba ver. Necesitaba entender quién o qué estaba allí arriba, reclamándome de manera silenciosa. Al llegar, la silueta estaba allí, al borde del edificio, tal como la había visto antes. Esta vez pude percibir mejor sus detalles. Vestía un vestido antiguo, raído, y su cabello caía desordenado sobre su rostro. No emitía sonido, pero cada gesto suyo transmitía un dolor profundo, una acusación muda que atravesaba mi pecho. Me sentí invadida por la culpa de años, la misma culpa que había enterrado bajo explicaciones y justificaciones. Reconocí ese rostro y ese vestido. Eran la misma ropa que ella llevaba cuando se lanzó del edificio hacia la muerte. Lo había visto en el periódico. Me acordé de ella, de lo que yo había hecho. Años atrás,
Una mujer llamada Marieta había sido acusada de secuestrar niños para rituales de magia negra. Yo estaba segura de que era la peor de las criaturas y escribí un artículo terrible sobre ella. Pero, una semana después, la verdad salió a la luz. Marieta era inocente. Los verdaderos culpables eran una pareja que, al ser arrestados, admitieron haber difundido los rumores sobre ella para despistar a los padres y a la policía. Un niño secuestrado logró escapar y contó la verdad. Solo por eso fueron atrapados. Pero ya era demasiado tarde. Marieta se había lanzado a la muerte desde ese mismo apartamento, después de que su vida quedara destruida, perder todos sus amigos, su trabajo y sufrir amenazas. Ahora lo recordaba. Ella había vivido allí, en ese mismo apartamento. Pasé horas observándola, intentando comprender cómo algo así podía manifestarse. Mi mente buscaba explicaciones racionales. Estrés, insomnio, imaginación. Pero el frío que bajaba desde la azotea, el aire que parecía moverse a su alrededor, la forma en que desaparecía y reaparecía, me hicieron entender que esto no era producto de mi mente. Cada noche que pasaba en ese apartamento, sentía la presencia de la mujer más cerca, más intensa, hasta en la cocina, en el corredor, en mi escritorio. Comencé a revisar documentos del edificio, fotos antiguas, registros de vecinos. Confirmé lo que temía. Esa mujer había vivido allí, en ese mismo apartamento, y había terminado con su vida poco después de mi publicación. La culpa que creí haber dejado atrás me golpeaba con fuerza. Era física, insoportable, como si su presencia me rodeara y me atrapara dentro de 4 paredes. Intenté distraerme, salir a caminar, ocuparme en trabajos, pero la sensación de que algo me observaba no me dejaba. Cada objeto que se movía ligeramente, cada sombra que parecía avanzar sin causa, me recordaba que no podía escapar de aquello. No era solo un recuerdo, era algo que exigía que enfrentara la verdad y sintiera la magnitud de lo que había provocado. Esa noche, más que miedo, sentí un dolor profundo, una mezcla de arrepentimiento y terror que nunca había experimentado antes. Esa noche no pude dormir. Sentía su presencia en cada rincón del apartamento, aunque no escuchara ningún ruido. Cada sombra parecía más larga, cada objeto más extraño. Y entonces sucedió. Al abrir los ojos, percibí un frío intenso que me recorrió desde los pies hasta la cabeza, y supe, con un miedo absoluto, que no estaba sola. Al amanecer, desperté con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mi apartamento estaba revuelto, los cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo, la mesa de la cocina volcada. En el espejo del baño había un mensaje escrito con un líquido oscuro, casi pegajoso: «Yo no voy a irme, tú vas a pagar el precio». Quise gritar, pero la voz no me salió. Lloré temblando y llamé a la síndica y a la policía. Revisaron todo y no había señales de forzamiento, nada que explicara cómo alguien había entrado. Sabía, en lo más profundo de mí, que no había sido obra de este mundo. Decidí mudarme de inmediato. Empaqué mis cosas con manos temblorosas, tratando de ignorar la sensación de que algo me seguía. Durante los primeros meses en mi nuevo apartamento, todo parecía normal. Muebles en su lugar, luz cálida entrando por la ventana, ruidos típicos de la ciudad que me daban cierta calma. Intenté convencerme de que todo había quedado atrás, que la culpa y el miedo se habían quedado en aquel viejo departamento. Pero una tarde, mientras preparaba la comida, la vi, parada en la cocina, al fondo, como si me estuviera observando. Su rostro, pálido y dolido, me resultó familiar al instante. Era Marieta. No dije nada. No podía. La vi unos segundos, y de repente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé temblando, con lágrimas cayendo por mis mejillas, comprendiendo que no importa dónde me mude, que algunas culpas no se pueden borrar,
que ciertas sombras no descansan hasta que uno las enfrenta. Desde ese día, cada vez que estoy sola, siento su mirada sobre mí, y sé que su presencia es un recordatorio de lo que hice, de lo que destruyó vidas, y de que el peso de la culpa no se olvida, nunca.